me dance. You make my heart beat super fast. You lift me up. You make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever. You make me move. You make me dance. You make my heart beat super fast. You lift me up. You make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You make me move, you make me dance. You make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You make me move. Muy buenas, otro programa más de Hiperkinética. Hoy tenemos un programón, tenemos unos invitados de lujo total. Estoy muy orgullosa y muy feliz de donde estoy sentada. Como verán, me cambié de lugar. Son tan importantes, pero tan importantes mis invitados que me cambié yo de lugar. Miren lo que lograron hacer. Así que bueno, en primer lugar les voy a agradecer a los invitados, ahora los voy a nombrar, voy a decir con quiénes estamos. Le voy a agradecer a la UAI, a Pablo Lobazano por este espacio que nos cede, que es muy valioso y es un espacio que pudimos ganar para llevar a los pacientes, a la comunidad, a los colegas, nuestras funciones, qué es lo que hacemos y dónde lo hacemos y cómo nos desarrollamos. También le agradezco al Colegio de Kinesiólogos, me presento, yo soy la kinesióloga Sandra Rosselli, en este momento soy la vicepresidenta del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires y bueno, vamos a presentarlos a ellos. Hoy tenemos un tema muy importante que es conocido, ¿sí? Pero tampoco sabemos mucho, que es la rehabilitación vestibular. Están con nosotros, hoy tenemos un programa que es de todas las especialidades, porque tenemos una doctora. Hoy está con nosotros la doctora Verónica Golusa, que es otoneuróloga, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en otoneurología del Colegio Médico desde el año 2007. Tenemos al licenciado Pablo Bisogno, kinesiólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en rehabilitación vestibular, también es especialista en ortopedia y traumatología desde la Universidad de Buenos Aires, del curso de formación de posgrado. Y tenemos con nosotros al licenciado Jorge Romero, kinesiólogo de la Universidad de Buenos Aires, rehabilitador vestibular, fue jefe de trabajos prácticos de la Universidad de Buenos Aires en psicomotricidad y tiene una experiencia maravillosa y enorme, es uno de los pioneros de la rehabilitación vestibular. Así que yo estoy muy feliz y muy orgullosa de compartir esta mesa hoy con ellos. Y le vamos a preguntar a Verónica, ¿qué es ser otoneuróloga? ¿Qué palabra? Y es complicado. Es para el ahorcado. En principio te sirve primero para el ahorcado. Y después, ¿qué? Cuando va un paciente al otoneurólogo, ¿no? Yo creo que no sabe ni a qué va el paciente, Ahí está. sí. Va derivado, pero muchas veces no sabe ni a qué va. Es una rama que puede ser de otorrino, de neurología, pero que nos dedicamos específicamente a la parte de oído interno. Hablamos de cóclea y conductos semicirculares, hablamos de pacientes con problemas en la audición y hablamos de pacientes con problemas en el equilibrio, ya sea vértigo, mareo,
¿Y el paciente te llega a ver o de primera consulta? O sea, ¿un paciente un día elige ir a un autoneurólogo No, o es un nunca. paciente que pasa por un montón de No. lugares hasta que finalmente... Ahora recientemente ya llega un poquito más direccionado, pero Sí. el paciente antiguamente venía derivado ya visto por el psiquiatra, el clínico, el cardiólogo, el traumatólogo, y lo determinaba derivando la vecina que le decía que había tenido mareos y bueno, que lo había visto un otoneurólogo. Esa es la realidad. ¿Y Ahora qué viene un evaluación poquito más haces? direccionado. Por ejemplo, llega un paciente, ¿no? Que lo manda, no sé, un traumatólogo de columna porque primero empezó como debe ser lo Exactamente, frecuente, con porque la cervical. todavía sigue siendo derivado por el traumatólogo especialista en columna. ¿Y Sí. qué- Viene qué? con un paciente que te relata un mareo, que es una sensación de movimiento constante, una osciloscopía o una inestabilidad en la marcha, que es más frecuente en los pacientes añosos, o por sensación de vértigo literal, que es la sensación de giro, ya sea de ellos o de las cosas de alrededor, y bueno, con mucha incapacidad, porque llegan con náuseas, con vómitos, muy descompensados, el paciente llega angustiado pensando que es algo mucho más grave de lo que realmente es, así que bueno, viene con una carga emotiva importante. Claro. ¿Y cómo empezó esto, Jorge? Cuando vos empezaste a ver los primeros pacientes mareados, ¿se les dicen? Sí, tienen mareados. El mareados. paciente es mareado. El paciente siempre viene y te define que tiene un mareo, vos le pedís que lo defina y ahí entra a generar diferentes explicaciones en cuanto a que se siente con la cabeza extraña, cuando hablamos de mareo, ¿no es cierto? Que se siente inseguro, Sí. que lo clasificamos como que está embotado. Ajá. Y después otros dicen que tuve vértigo. Entonces vos le preguntás, descríbame el vértigo, ¿cómo es el vértigo? Dice, algunos lo describen bien, dicen que le giran las cosas o gira ella y tienen sensación de caerse hacia atrás, vacío. Generalmente se dan cuando cambias de decúbito en esas situaciones. Claro. Eso es cuando uno empieza. A mí cuando me empezó a llegar esa gente hace muchos años atrás, empecé en forma autónoma a leer, a buscar. No había mayor literatura. Y bueno, con el tiempo aparecieron jóvenes de verdad, que Sí. se dedicaron a investigar, a crear, a buscar. Y bueno, me arrimé a ellos porque tenían el conocimiento que a mí me faltaba de la investigación. Claro, Entonces ahí se empezó a formar, se hizo en la Asociación Argentina de Kinesiología el primer curso anual de capacitación, que se hizo en el 2009, dirigido por Daniel Verdecchia. O sea, Daniel Verdecchia es un pionero Daniel en cuanto a la Verdecchia, rehabilitación. junto con Martín Belver y otros colegas más, hay uno que en este momento no recuerdo su apellido, fueron estudiosos, Claro. investigadores, chicos jóvenes que le dieron un realce muy importante a la kinesiología, que siempre lo aclaro y lo digo, porque la kinesiología, yo tengo muchos años de kinesiólogo. No parece. De repente hace 20 y algo de años tomó mucho auge de nuevo. La verdad que Claro. se llegó a investigar, no es porque haya caído, sino que se había entrado como en una meseta. Sí. Y se empezó a crecer, se le dio importancia a las especialidades, cosa que antes uno se tenía que hacer por motus propios. Obviamente. Te sí, gustaba claro. respirar, bueno, vos lo sabrás si estás en hospitales, en la formación anteriores. La terapia intensiva se hizo a pulmón. Ujú. Hubo grandes referentes en esa época, pero eran islas. El doctor Cuello, kinesiólogo, Sí, sí. es un máster, como le decía yo en ese entonces. Y bueno, y ahí se empezó, se vieron los casos, y bueno, en consultorio empecé a recibir cada vez más gente, y yo por suerte prácticamente el 50% de mi actividad laboral la hago solamente con vestibular. Es decir, Claro. hay días que atiendo solamente vestibular, Y Vero, cosa que era impensada. ¿cómo se arma un equipo del médico y el kinesiólogo en la rehabilitación vestibular? Por ejemplo, con Pablo, ¿cómo hacen ustedes? Porque Y para yo sé cómo es el accionar porque lo veo trabajar a Pablo. Pero, ¿cómo es? Porque tiene que ser sí o sí un trabajo que sea multidisciplinario o interdisciplinario. Para mí es fundamental, el trabajo con los kinesiólogos es fundamental. Salvo que sea un BPPB que lo manejo yo sola, igualmente también lo manejamos en conjunto, el resto de los pacientes necesito sí o sí un kinesiólogo especialista. ¿Y qué es un BPPB?
Un vértigo posicional por suelta otolitos, claro. Claro, claro. Bueno, que ese específicamente lleva unas maniobras que las podemos hacer en el consultorio, no hay problema, a veces se complican y las derivamos al kinesiólogo, pero el resto de los vértigos necesitamos sí o sí el tratamiento en conjunto. O sea que confiar en el kinesiólogo es fundamental. Y Nosotros cuando te llega este paciente de BPPV, vos le haces la maniobra. Sí. ¿Y el paciente concurre siempre de primera vez o los otolitos se sueltan del oído y concurre frecuentemente? No, a veces se vuelven a soltar. Es una patología que se repite. Entonces el paciente ya sabe de qué se trata y vuelve a hacerse las maniobras. Y cuando vos atendés un paciente que decís, bueno, este paciente va para Pablo, si va para la rehabilitación vestibular, ¿qué es lo que le indicás en el paciente o cómo ustedes saben cómo es el trabajo? Bueno, en realidad en el diagnóstico ponemos bastante. Igual yo creo que al menos con ellos dos ya hace bastante que trabajamos juntos, así que nos conocemos bastante, pero vos le pones en el diagnóstico y ya sabés qué es específicamente lo que necesitas que ellos hagan más hincapié en la alteración, la parte visual, si es un paciente migrañoso, si es un paciente añoso, si tiene una pulsión, una caída para un lado o para el otro. Si es un paciente recidivante con los vértigos por suelta otolitos, entonces queda una hiperexcitación del centro del equilibrio. Y Pablo, vos cuando los evaluás, te llega el paciente con el diagnóstico de Vero, ¿no? ¿Cómo es una evaluación de un paciente vestibular? Por ejemplo, acá están, que miran este programa un montón, los alumnos, ¿sí? Que capaz que no se te ocurre hacer rehabilitación vestibular, porque cuando te recibís decís, ¿qué hago? ¿Traumato? ¿Hago respiratorio? Pero capaz que nos están escuchando y dicen, mira, qué bueno esto de la rehabilitación vestibular, trabajar desde la neurología, ¿no? Desde la otoneurología. Sí, lo primero, como en cualquier paciente de salud, creo que es la escucha. Y en vestibular, si no tenés escucha, la cosa no funciona. Sí. Y de hecho, si no te gusta un poco lo neurológico, medio que tampoco funciona. Así que lo primero es la escucha. El paciente cuando te empieza a hablar, que vos le decís, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te pasa? ¿Quién te manda y por qué te manda? Ya te está diciendo un montón de su personalidad, y atrás de la personalidad viene el mareo, viene la patología. Viste el diagnóstico en la receta y lo empezaste a evaluar y, o sea, haces una evaluación física exhaustiva, pero ya en lo que te dijo, ya sabes para dónde camina. Hay como algunos polos, si no va para lo central, va para lo periférico, y si no, bueno, puede ser más otolítico, que es algo de rápida resolución, o puede ser algo más crónico, un Menier, de una resolución quizás que no llegue o que sea muy lenta. ¿Y qué es un Menier, Jorge? ¿Qué es un síndrome de Menier? Me río porque veníamos hablando en el No, coche. me muero, está preparado. Todo está esto preparado. era, Yo tenía los era charla previa. Estás preguntando algo de algo que todavía existe, así, muy poco. Es decir, fue la primera descripción que se hizo de una alteración vestibular. Sí, mirá vos. Y se consideraba en su comienzo que había dos Sí. características, el síndrome de Menier y la enfermedad de Menier, ¿no es cierto? Pero era una diferencia muy sutil, porque uno era que si era algo sin antecedentes y otro era consecuencia de alguna agresión, de alguna acción. La característica fundamental es que tiene pérdida de audición, acúfeno, dolor de cefalea y vértigo en el caso más extremo. Claro. Puede venir acompañado de descargas vagales, ¿no? Puede ser sudoración, náuseas, vómitos. Si las descargas vagales en lo nuestro, en esto, está presente en casi todas las cosas que tratamos. Claro. Y el tratamiento de la rehabilitación vestibular, ¿sí? Cuando vos tenés, por ejemplo, el diagnóstico de este síndrome Menier, ¿es para todos los pacientes iguales o cada paciente tiene su síndrome Menier, por así llamarlo? Mira, el síndrome de Menier el síndrome de la enfermedad es uno solo. Claro. Lo que varía es la característica del paciente que vos recibís. No es lo mismo recibir un añoso, no es lo mismo recibir un añoso vital, no es lo mismo recibir un añoso con problemas cognitivos. Es decir, todo varía, porque el paciente no tiene el mismo poder de captación de lo que vos le estás pidiendo. Vos te tenés que acostumbrar a trabajar
con muchas diferencias dentro del mismo caso que estás evaluando. No es lo mismo atender un chico, Claro. no es lo mismo atender un adolescente. Yo personalmente los que más, ¿cómo te podría decir? No que me guste, sino que más me siento que me hacen caso, que te refieren lo que tienen, que son los chicos, 8, 10, 12 años. Mirá Te vos. hacen una descripción exacta de lo que tienen, si vos los dejás hablar en ausencia de la madre. La madre tiene que esperar allá, porque como yo le digo a la madre, usted tiene un relato de lo que tiene la nena o el nene. Yo quiero el relato original, así que usted escuche como estoy escuchando yo y ahí seguimos. Entonces, si no, porque si a la nena le pasa esto, a la nena no, a la nena que te relate. Pero son los pacientes que en lo personal mejor me responden porque son puros, no tienen vicio. Claro. Porque cuanto más años tenés, viste que el ser humano, nosotros ¿qué hacemos? Compensamos todo. Me duele el hombro, hago así, llego. Y con esto también, yo miro para allá, me mareo, la próxima vez hago así. Y la Claro, próxima claro. me paro y me de vuelta y miro. ¿Entendés? Entonces todos esos vicios hay que ir manejándolos. ¿Cuánto lleva, Pablo, un tratamiento de rehabilitación vestibular? Estaba pensando en lo que hablaba Jorge, ¿no? Y yo también pensaría en la parte de si son centrales o si son periféricos. Generalmente el periférico resuelve más rápido, de acuerdo a, bueno, un Menier no, pero los centrales tardan más en resolver porque el sistema nervioso responde más lento. Claro. ¿Sabes? Entonces, y tiempo de mejora depende de la patología. Sí. Hay patologías que en un mes la sacaste, un BPPV lo sacaste de hoy para mañana o lo sacaste en 6 meses. Y hay patologías que responden en un mes o en un año, el Menier o un bilateral añoso con algún temita central responde. ¿Y cuál es ¿Quién el sabe miedo cuál? más frecuente del paciente mareado? Caerse. Caerse. Depende de la edad. Si son Ahí está. añosos, tienen mucho temor a caerse, y si son chicos, a la cronicidad. Manejan una ansiedad diferente, entonces quieren todo ya. Y 10 sesiones de rehabilitación una vez por semana les parece una eternidad. Claro, claro. Se ponen muy ansiosos. Y sí, porque también tiene Sí, que ver porque con además su- es lento, son patologías lentas, de recuperación lenta, entonces bueno, pero el paciente añoso básicamente quiere recuperar la independencia y perder ese miedo a caerse que los traba a salir de casa. ¿Y cuál es el objetivo? Por ejemplo, llega un paciente añoso al consultorio. ¿Qué puedes esperar? Que se caiga y el objetivo es disminuir el riesgo de la caída. Claro, Que se maree menos. claro. Que aprenda a administrar su cuerpo, su fuerza y las cuestiones de su vida diaria. Que las aprenda a manejar y administrar. Claro. Que aprenda a descansar. A Ahí veces- está. ¿Cuáles son los pilares? O sea, la rehabilitación vestibular como rehabilitación incluye un montón de cosas también. Eso que vos me decías, del descanso, ¿no, Vero? Sí. De la alimentación, de las pautas, porque vos le das pautas para la casa. ¿Cuáles son las pautas que Y se les da a un todo. paciente? El paciente Sí. añoso les hacemos también trabajar toda la parte de cintura pélvica, les explicamos ejercicios para que hagan, porque no es solamente ir una vez por semana a la kinesiología, les doy ejercicios prácticos para que vayan haciendo en casa, que tienen miedo de caerse, no tienen ganas de salir, y entonces, bueno, los hacemos dar vuelta por la mesa, agarrados de la reja, ejercicios sencillos. Y en los pacientes más jóvenes jóvenes que cursan con migraña, ahí la dieta es fundamental. Es fundamental. Y Y es la- difícil también ahí. ¿Y qué es la migraña, Pablo? ¿Cómo definís migraña? qué tema Porque la viste que migraña. está de moda. Ahora todo el mundo te llega por cualquier cosa, hasta con el dolor lumbar y dice, yo también tengo migraña. ¿Qué es la migraña? Y la migraña es un tema que a ella le encanta y a mí también. Es una afección del sistema nervioso central, Sí. ¿sí? Que se da, o sea, lo último que se habla es que es la manifestación por excelencia del síndrome de hipersensibilidad central. Como que el sistema nervioso está hiperexcitado. Claro. Bien, entonces, bueno, se está viendo que tiene mucha relación con el intestino, con todo el tema del buen funcionamiento intestinal. Y bueno, cursan con cefalea, cursan con fotofobia, con fonofobia principalmente y con mareo. Sí. Es muy florido el cuadro, tienen odorofobia. Nosotros compartimos una paciente que te acordás que no podía ir a la carnicería, es muy loco, pero no podía A ir a la ver, carnicería cuéntame ese caso, porque cuéntame le ese caso. hacía mal el color amarillo de la franela que usaba esos bailarinos, Sí, ¿cómo sí. se llama? Que usaba el carnicero. No podía directamente, porque hay pacientes que no pueden estar en el supermercado en la góndola de Coca-Cola o de lavandina porque esos colores, el color rojo, el color amarillo,
más la sensación de la góndola que parece que se les viene encima, bueno, y son pacientes que por ahí ya vienen con tratamiento psiquiátrico porque son tratados por otra cosa. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Se medica? La migraña se medica, a veces sí, a veces no, depende. ¿Y el síndrome vestibular se medica? ¿Tiene indicación de, Sí, medicación? muchas veces sí, depende, como Sí. todo, cada paciente es diferente, pero sí. Porque el paciente debe querer, ¿no? La pastilla mágica, el remedio Eso es lo mágico, difícil de la el- migraña. el- El paciente Igual- migrañoso quiere la pastilla mágica. Perdón, Claro. pero hay como una nube sobre lo vestibular que parece que todo es emocional o que todo es de la panza o que todo. Y hay una realidad, que estamos hablando de algo orgánico y es el sistema del equilibrio. Exactamente. Bien. 3 pilares del equilibrio. ¿Cuáles son? Esto es formación de grado para los kinesiólogos. ¿Cuáles son los pilares del equilibrio? La visión, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Que imagínate el sistema propioceptivo, podríamos hacer una Fundamental. enciclopedia Claro. de lo que es el sistema propioceptivo. Además vestibular, un Y la doctorado, parte visual también. ni hablar. Nosotros tenemos muchos pacientes que tienen la fotofobia, pero después empezás a investigar y, por ejemplo, no toleran las luces artificiales, no toleran las luces LED. Yo subí un posteo sobre eso, es muy importante la exposición de las luces azules, los chicos con los celulares, el movimiento que generan las redes sociales, este movimiento que hace el ojo constantemente, es muy irritante. Claro, Hay pacientes por eso- alérgicos a las luces nuevas, no las luces de antes, las luces LED, las luces incandescentes, producen muchísima alteración. Bien, porque esto también es hacer prevención, ¿no? Porque Claro, vos en uno solo dice, bueno, el celular me hace mal porque me da la adicción a la pantalla, pero el celular me hace mal para un montón de cosas también, Exactamente. ¿no? Y una de las cosas también es para... Está muy sistema- mezclado con patología cervical y patología de columna, olvídate. Claro. Cuello de texto de los chicos y un montón de patologías cervicales están mezcladas acá. ¿Cómo es una sesión de rehabilitación vestibular? ¿Qué hace un paciente, por Mira, el ejemplo? primer- Porque uno dice, ¿no? El imaginario colectivo. El paciente en rehabilitación vestibular hace el no y el sí. ¿Hace eso? En mi Sí. caso, Claro. Claro. en mi caso, en la primera sesión lo único que hago es un interrogatorio. Le hago prueba, funcionabilidad, me ubico en el paciente me cuenta absolutamente todo sin darse cuenta, porque muchas cosas que vos preguntaste acá, o que hablábamos entre ustedes dos, sale solo. Porque yo, por ejemplo, si le pregunto a un paciente si históricamente puede viajar sentado en el sentido contrario de la marcha en cualquier medio de transporte, Sí. me dice no, siempre me molestó. No, no es que te molestó, tenés una alteración, sobre todo de características de aceleración gravitacional, de toda la vida. Lo mismo que le preguntar, ¿usted de chico hacía un viaje largo en coche de tren, vomitaba? Sí. Importantísimo, Sí. claro. Bueno, entonces ya está tocado. No es que empezó ahora. Lo que pasa Claro. es que esa alteración en la adolescencia se pierde y después puede volver. O no. Y después Sí. viene. Le tenés que preguntar también si tuvo algún accidente, porque la tontera de agarrarte, tirarte dentro de una pileta, la cabeza flamea, se golpea. Los vestíbulos se pueden alterar, la aceleración cambia y de repente se te dispara por ese lado también. Es decir, todo un interrogatorio para saber qué tipo de paciente tenés vos, si le molesta, como decíamos, la luz, si le molesta... ¿Le gusta ir a un shopping? ¿Usted va a un shopping? No me molesta la gente. No, no te molesta la gente. Te molesta el cambio de la aceleración que produce la gente cuando se cruza con vos, vos mirando vidriera, los cambios de color, los cambios de esto, los cambios de pantalla, de todo. Te Claro. molesta. Entonces todo eso sirve para fijarte qué tipo de paciente tenés y a partir de ahí elaborar el tratamiento, plan de que tratamiento. como él decía, que sí que hay que mover la cabeza. ¿Por qué? Porque son las pautas del tratamiento. Movimientos según el paciente, pero movimientos lentos, vas acelerando, trabajas el equilibrio, trabajas Sí. el riesgo de caída y por último la integración social, que es el antiguo actividad de la vida diaria, que la persona esté integrado funcionalmente a todo lo que tiene que hacer. Claro. ¿Y cómo es, Pablo? ¿Qué es el sí y el no, primero? Pensaba recién, bueno, el sí y el no sencillamente es trabajar el reflejo vestibulocular en dos planos. ¿Qué es el reflejo vestibulocular? Es un reflejo que emite Qué el, preguntona. Claro, qué preguntona. Al final no sabe nada. que emite el vestíbulo cuando movemos la cabeza. Pero Sí. pará, aclaremos una cosa porque yo siento que muchos ven la rehabilitación vestibular como algo muy ilusorio o emocional y hay un punto, es físico. ¿Sí? El reflejo vestibulocular es un reflejo. Si vos trabajás sistema nervioso, trabajás con reflejos. Claro. Bien, entonces reflejo vestibulocular lo emite el oído. Cuando yo muevo la cabeza,
el órgano está sensando. ¿Qué es el vestíbulo? Es un sensor de movimiento. Bien. ¿Y qué hacen los kinesiólogos? Movimiento. Bueno, el vestíbulo es un sensor de movimiento. ¿De qué movimiento? Principalmente cefálico, y a medida que el cuerpo se mueve, ¿sí? También lo está sensando. Arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, y todas las rotaciones. Bien. Con los órganos, con los canales semicirculares. Entonces, ¿qué es el sí y el no? Es la estimulación de los planos de movimiento, vamos a ponerle más utilizados, déjalo así, para adaptar un órgano vestibular que está bajo en función. Bien. O para habituar un órgano vestibular que está quizás dando respuestas erróneas. O como Claro. volver a educarlo sería. Es una reeducación. Es una reeducación puramente. Y aparte del el trabajo que vos haces en el consultorio, cuando hace un paciente rehabilitación vestibular, ¿se lleva algún trabajo para su casa? ¿El paciente tiene que hacer algo después en su casa? ¿Tiene una rutina? ¿Tiene pautas? ¿Cómo es la rehabilitación? Mirá. ¿Se termina en el consultorio? Porque el paciente en general es como pasivo, ¿no? Toma, este es mi problema, te lo traje, a ver si me devolvés una salud. Yo te doy el problema, vos devolveme una salud. ¿Cómo? Mira, para mí paciente que no hace en su casa, paciente que no se rehabilita. Bien. Exactamente. Hay una cuestión, nosotros lo que hacemos, o sea, el cuerpo no es tonto. El cuerpo se lesiona y el cuerpo hace una compensación de esto que es estática. Lo que nosotros hacemos es una compensación dinámica del asunto. ¿Y quién la tiene que hacer? El paciente. Sí. Los más capos dicen que, o sea, el trabajo del BOR debe hacerse en ABD, por ejemplo, o en un gesto típico que la paciente le maree, o el paciente le maree. Sí. Suponete, no sé, le marea correr, bueno, que haga BOR corriendo. ¿Sí? Hacer BOR es hacer el no y el sí. Entonces, paciente que no hace en su casa, paciente que no se rehabilita bien. Claro. ¿Entendés? Sí. Por esta cuestión de la dinámica, que es reeducar la dinámica. O sea, el paciente naturalmente se cura para estar en sentado o a lo sumo estar parado. El resto depende de lo que haga o lo que sobrecompense sobre su cuerpo. Porque hay pacientes que solamente se marean en una determinada circunstancia, Claro. por así llamarlo, ¿no? Claro. Y esos pacientes tienen que rehabilitarse en esa determinada circunstancia. Sí, ahí yo me animaría a meter el plano emocional, no sé si están de acuerdo, Sí, que por ahí una determinada correctamente. circunstancia está en paralelo con un tema emocional. Claro. Nosotros lo vemos, Ahí nosotros- quería llegar. Porque a veces vos tenés algo físico y te pasa algo emocional y eso como que te agudiza el problema físico. Yo lo veo con los pacientes de Pablo que vienen al consultorio que capaz que no sé, se rehabilitaron. Y después se le murió el marido a la señora. Y vuelve otra vez con todo su problema vestibular. Porque es como su base, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico, Vero? ¿Cómo, cuando te llega un paciente, qué pruebas diagnósticas haces o qué estudios complementarios se le piden? Bueno, empezás primero con la correcta anamnesis, que para mí es fundamental. Sí. Porque es como decíamos hoy, muchas veces el paciente no necesita hacerse estudios. Lo más importante ahí es descartar si es central o periférico para ver si es una urgencia o no. Y bueno, le haces todas las pruebas, el Roenberg, Fukuda, Marcha Babinski-Well, Marcha Utenberger, hay un montón. Seguimiento con el ojo para ver el nistagmus, el impulso cefálico para un lado y para el otro. Hay un montón. Las pruebas se hacen, son 2 minutos, les hacemos también el Dijalpic para ver si tiene suelta o no de otolitos. Y si no está muy claro el diagnóstico, si no es algo demasiado claro, empezamos con los estudios específicos. Ya sean estudios de imágenes, resonancia o tomografía, audiológicos en caso de sospechar un Menier o una sensación de oído tapado, que es el fullness en el paciente migrañoso. Ahí pedimos audiometría y todo. Y después la videonistagmografía o VGIT, que es para estimular ese nistagmus que tal vez en el consultorio no sea tan evidente, entonces hacemos el estudio, donde miramos los ojos y estimulamos los oídos con diferentes posiciones y con solución fisiológica a 30 y 44 eso grados, que genera ese nistagmus fisiológico y en base a eso sabemos cuál es el conducto semicircular que está alterado o el oído que está hipofuncionante o hiperfuncionante. Porque eso es lo que siempre te cuentan, ¿no? Fui al otoneurólogo y me puso agua en los oídos y ahí me dijo que venga la rehabilitación vestibular. Exactamente. ¿No? Y Pablo, cuando vos le haces las preguntas, ¿sí? Que le preguntás, tenés como una guía, ¿no? De preguntas sistemáticas. Las preguntas que yo hago en realidad no las inventé yo ni nadie de nosotros, es un índice de discapacidad por mareo Bien. que es es un consenso internacional. Sí.
Y eso bueno, deberían hacerlo todos los kinesiólogos, o sea, cuando uno va, porque eso también es un desconocimiento de la gente, ¿no? Cuando vos, bueno, no sé, yo conozco este equipo, que es un equipo de lujo, pero cuando una persona va a un kinesiólogo que hace rehabilitación vestibular, debe haber un protocolo, debe de existir, bueno, hay que hacerle estas preguntas, hay que hacerle esta evaluación, hay que hacer para que arroje este tratamiento, ¿no? Esas preguntas que vos haces, ¿qué te llevan? ¿A qué te llevan? bueno, o sea, creo que la respuesta a esto tiene muchas aristas. Como te dije, es un consenso, no Sí. lo inventé yo. Ahora, yo puedo hacérselo informar, o yo hoy considero que de la respuesta que me da el paciente de ahí, yo ya puedo sacar un montón del plan de tratamiento. Obviamente, eso lo puedo hacer después de haber visto 5.000 pacientes. Claro, ¿Entendés? claro, El claro. paciente me dice, al levantar la cabeza, ¿aumenta tu problema? Cuando yo le pregunto, sí, listo, probale BPPB. ¿Entendés? Claro. Ahora, si yo le hago el cuestionario solo por hacer, solo por informarlo, me quedo con un número que es un índice de discapacidad. Claro, Ahora, vayamos a otra especialidad, hombro. Yo puedo hacerle una escala de hombro evaluativa, la que sea, y puedo sacar jugo de la escala o solo usarla para informar. O sea, es una cuestión de cómo manejamos nosotros nuestra propia terapéutica. claro. Yo creo que en realidad lo que pasa en otoneurología, que yo lo veo y lo valoro un montón, es que es como un protocolo que se respeta. Estamos como todos acostumbrados a informar. El otoneurólogo espera un informe, pero ya porque su formación viene así, porque ya yo creo que, no sé, si los deben formar para que trabajen interdisciplinariamente, pero los médicos otoneurólogos tienen una capacidad de trabajo interdisciplinario, me parece que superior a algunos otros. Capaz que los terapistas la tengan. No Sí. sé, los terapistas porque no trabajo con terapistas, pero no sé si la tienen los traumatólogos o la tienen los neurólogos tanto como ellos. Están Sí. muy abiertos Claro, al para buen trabajar trabajo. ¿sí? en forma- Nosotros sí. esperamos el informe, al menos yo espero el Sí. informe, espero el famoso DHI para ver la evolución del paciente, si mejoró o no, si sigue con riesgo de caída o no, para mí es fundamental. Claro, porque vos tenés que saber cómo Si sigue. sigue haciendo claro. kinesiología, si cambio la medicación, si pido más estudios, sí, para mí es fundamental. Claro. Por eso trabajo con mi grupo de kinesiólogos. Eso es importante. Ya cuando el paciente va a otro lado y ya no me trae el informe, ya para mí no es lo mismo. No siento el mismo ida y vuelta. Creo que tiene que haber una comunicación, se trabaja en equipo, el otoneurólogo tiene que trabajar con varios especialistas. Eso también es re importante y voy a contar algo que cuando estaba empezando a armar este programa, que yo le decía a Pablo, uno de los programas que tiene que haber sí o sí en el ciclo de la hiperkinética del Colegio de Kinesiólogos es la rehabilitación vestibular. ¿Sí? Porque sí, o se habla de neuro, pero como que la rehabilitación vestibular es algo que hay que mostrarlo, ¿viste? Como no es una especie, hay muchas cosas como suelo pélvico que no son especialidades, pero bueno, como no es una especialidad en sí dentro de la kinesiología, hay que mostrarla. Y Pablo me dijo algo muy lindo, me dijo, si vas a hablar de rehabilitación vestibular, tenés que traerlo a Romero. Porque él es un referente y empezó con esto hace muchos años. Y eso habla bien de los grupos de trabajo y habla bien de cómo, no sé, los que trabajan bien se juntan, ¿no, Vero? Porque Mira, vos veníamos hablando de eso, de al que final yo le venían decía, hablando no, de- bueno, veníamos hablando de eso, pero yo le decía, son los referentes. Acá tenemos el referente, el licenciado Romero en Adrogué, el licenciado Bisogno en Lomas. Para mí son mis referentes, yo trabajo con ellos. Tengo otros kinesiólogos más, también ahí en la zona, pero ellos son referentes y, bueno, Romero hace 1000 años, igual que con Juan Pablo, que trabajamos en conjunto. Claro, y eso es Después se van sumando otros que también está bueno. Pero eso es importantísimo, ¿no? Porque que te lleves bien con tu colega, que te No, lleves más- bien con la doctora, porque también el paciente lo presiente, ¿no, Vero? Cuando Y vos me le imagino que decís- sí, vos recomendás y le estás dando ya más seguridad al paciente. Claro, porque cuando te dice, también es en el lugar del paciente, y ahora con este diagnóstico, ¿qué hago? No, ¿A yo les dónde entrego, voy? con el estudio les entrego el papelito donde están los centros de rehabilitación con los que yo trabajo. Claro. Puede haber más, pero bueno, yo me manejo con mis kinesiólogos. ¿Y cómo es trabajar con Verónica, Pablo? Bueno, Bueno. ahora, es la parte que... No. Hola, Emi, es la parte que de cualquier cosa te digo que cortes. Primero que es un placer porque hay algo que pasa entre nosotros, que es que hablamos un diálogo en común, tenemos un criterio en común. Sí. Nosotros vemos muy parecido las cosas, entonces desde ahí es mucho más fácil, ¿entendés? Yo leo una receta de ella con un diagnóstico y ya está. En cambio, no sé, de otros Ya entiende la letra ya es un montón. Claro, no, bueno.
Pero como que tenemos un criterio muy en común en torno a la mayoría de las patologías. Sí. Yo creo que el criterio tiene que ver más con la visión clínica de la cosa. No sé si es todo por lo vestibular, pero tiene mucho que ver con la visión clínica de cómo vemos a un geronte, de cómo vemos a un pediátrico o a una persona en edad productiva con dolor de cabeza. Creo que tiene que ver con eso, la mirada que compartimos. Entonces desde ahí es como que se facilita mucho el diálogo. Y hay confianza porque hay muchos pacientes atendidos de por medio, charlas de por medio, discusiones de por medio en torno a la rehabilitación, a los casos. Yo siempre que tengo un caso raro, che, Vero, pasa tal cosa con este, con el otro, le cuento y sí, ya sé, o sea, va a tardar o no va a tardar, o sea, opinamos, entonces se va dando, entonces hay una confianza ya implícita, Sí, pero de años, o sea, se fue construyendo. obviamente, como las relaciones de trabajo. ¿Cómo es trabajar con Vero, Jorge? Mira, Nada que ver a lo que dijo yo- Pablo, dice ahora, ¿te imaginas? no. Yo la conocí por casualidad de recibir pacientes derivados para rehabilitación vestibular. Sí, Pues yo tenía mucho caudal de gente que en la zona no había prácticamente. Acá venía esporádicamente una doctora del Británico, sí, venía a los consultorios de Luca, algo que me derivaba de Luca, algo que me derivaba gente que, perdóname que ella sea otorrino, pero que trabajaba de oído con la parte de rehabilitación vestibular, porque ya uno con la experiencia se da cuenta. sí. Y mucha, bueno, gente de capital, de las instituciones que me conocían. Y bueno, me empezaron a caer pacientes y empezar a intercambiar relación, ¿viste? Más trabajamos dentro del mismo concepto, que es buscar la jerarquía del paciente, el bien del paciente, digamos, con jerarquía. Y yo hago de todo dentro del vestibular. A mí, si me cae un ciego como me han mandado, un down como me han mandado, busco información y las atiendo. Claro. Chicos jóvenes, ahora tengo justamente una nena de 4 años que no sé quién la deriva, pero no sé si es tuya o no, pero que me avisó la secretaria que iba a venir. Pero la relación es óptima. Para mí es una persona dentro de lo que yo conozco, una de las más capaces que he manejado así en relación de ida y vuelta, porque uno, como dijo Pablo, uno se da cuenta. Hace poquito tuve un caso, lo cuento, Eso te iba a decir, si que ella tenías me algún derivó. caso. No. Me cae una paciente con uno de los temas que estamos hablando acá, migraña vestibular. Los estudios estaban hechos por ella, pero la derivación no. Sí, Entonces, dentro de las preguntas que le hago, de migraña vestibular, te dije, no sé. Le pregunto, ¿está haciendo la dieta? Me dice, ¿qué dieta? Digo, ¿no le dieron ninguna dieta para hacer? Me dice, no, me dijo que coma sin sal el médico. ¿Viste? Entonces, en el informe de la video, ponen siempre, ¿viste? Dieta acorde, bla, 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 rehabilitación vestibular acorde. Entonces vos te das cuenta que es una persona que sabía que ella hizo sus estudios. Entonces le pide la video, pero no tiene la atención que tendrá que corresponder porque a la pata de la mesa le faltan sillas. claro. A la Sí, mesa le le faltan... faltan bueno, eso. patas, sí. ¿Entendiste lo que te quise Sí. decir? A la silla, a la mesa le faltan patas. Y eso se nota Claro. enseguida. Y sí. ¿Cuál es la dieta, Vero? ¿Qué dieta se les da a un paciente vestibular? Bueno, la dieta es bastante amplia. Ahora estamos usando una que es la famosa dieta FODMAP, es una dieta antiinflamatoria que es muy similar a la dieta para el SIBO. ¿Sí? Sí. Es una dieta muy restrictiva sola por 7 días. Es difícil para el paciente hacerla, pero tiene que entender que son solamente 7 días. Y después tiene que ir incorporando del listado que le sacamos un alimento cada 3 días para ver cuál es el alimento que le genera cualquier síntoma, se los describimos todos los que hablábamos hoy, o la inflamación en la panza, que a veces es el primero que ellos logran claro. identificar. Entonces, bueno, cuando pasa eso tiene que marcarlo y venir al control con los alimentos que le producen migraña, fotofobia, mareos o la distensión abdominal y después sacarlos por completo de la dieta. Después puede volver a incorporarlos, pero en el momento agudo no se puede. ¿Qué son esos alimentos irritantes que se Los liberadores de dicen? histamina, Como el café. sí. El café, la sal, el azúcar, el gluten, los lácteos de origen vacuno y después tenés muchísimos alimentos más como la frutilla, el tomate, la berenjena, el morrón, la cebolla. Y realmente te sorprendes cuando el paciente me dice, sí, como Claro. cebolla y me da dolor de cabeza.
O sea, no es que me sorprendo yo, se sorprenden los pacientes de darse cuenta cuáles son los alimentos específicamente que son gatillo en la migraña. Claro. Después hacemos hincapié en el sueño, es importante el sueño reparador, el buen descanso, la actividad física al aire libre, disminuir el uso de celulares o luces azules. Es complejo el paciente migrañoso porque hay muchas cosas para armar y yo siempre les digo, esto es como un puzzle, me tiene que traer todas las piezas para que yo las pueda armar. A medida que A mí vamos me encanta hablando, migraña. la rehabilitación vestibular es recontra amplia, ¿no? Y uno se encuentra con un montón de cosas que tienen que ver con la rehabilitación vestibular. ¿Tenés, Pablo, algún caso que me digas, bueno, este caso fue para mí algo que me marcó, que me hizo estudiar, que me enfrentó, que me cuestionó a mí, el trabajo mío? Sí, cuando empecé a ver los casos bilaterales y empecé a entender la parte del sistema nervioso alterado con el cerebelo, que se mezclan patologías bilaterales de vestibular con el cerebelo, que cursan con mucha inestabilidad, que ya es un grado de discapacidad severa, y son pacientes que ya tiran a deprimirse y van a psiquiatría. Sí. Es como que esa parte siempre fue la que más me gustó y ahí es donde creo que me desafié también con la migraña hasta que me cansé en un punto porque cansa lo crónico, te debilita, claro. Bueno, los pacientes, los bilaterales cuando son así con mucho agregado psiquiátrico y neurológico te debilitan un poco porque te cansa. Sí. Está mucha cronicidad, pero bueno, es remarla en dulce de leche. Escúchame, yo mañana me pongo a hacer rehabilitación vestibular. Digo, mira vos, me gustó lo que dijo Pablo Romero Vero. ¿Se necesita un mega gimnasio, los aparatos, eso de las 2 luces en los ojos, el coso de los oídos? ¿Qué se necesita para ser rehabilitador Se vestibular? necesita un buen oído para escuchar, pienso yo, primero. Sí. Se necesita capacidad evaluativa y conocimiento. Y el mega gimnasio que vemos con todas las plataformas que se mueven, los cohetes que vuelan, todo eso no se necesita, digamos. No, lo de las plataformas que se mueven o de los colores que vos decís, se usaba y se sigue usando Sí. porque se han descrito cosas para, por ejemplo, mejorar la migraña, que tiene que ver con las luces esas que veías en algún momento, Sí. que hay pacientes que les da resultado. Los reflejos optoquinéticos, o sea, se podría usar. Para mí es mucho más sencillo todo. O sea, yo no veo las cosas complejas. O sea, lo veo sencillo. Con una superficie inestable, una superficie estable, un punto fijo, una silla, yo me arreglo. Y una camilla. Y una camisa. Y algo para anotar. ¿Y vos? No, correctamente, igual que él opino. Es decir, y vuelvo a cositas que estuvimos hablando antes. Es importantísimo que trabaje en la casa. Yo se lo aclaro al paciente. Usted puede venir acá 1 o 2 veces por semana. Pero si no trabaja todos los días, periodos cortos durante todo el día, yo no le pido que esté 2 horas haciendo. Usted trabaje 10 minutos, 8 minutos, a las 2 horas otra vez, y ahí cursan y mejoran. Claro. Cuando no lo hacen te das cuenta fácilmente. Si vos la primera sesión a un paciente determinado lo mandás con la tarea que trabaje en la casa mirando un punto, que mueva la cabeza lentamente, porque al comienzo, dependiendo de las patologías, siempre son lentos los movimientos. Claro. A la segunda sesión lo pones adentro de una paralela con un punto y bueno, ahora coordine un paso y un movimiento de cabeza, sin sacar la vista del punto. Y el paciente te mira para allá y después vuelve, no hizo nada en la casa. Claro, no hizo nada, sí. Entonces lo agarras y le explicás que no hizo nada por esto. Bueno. Y a la larga trabajan, entonces no precisar. Yo tengo en el consultorio luces, en una época mi hijo me decía que me dejara de comprar lucecitas de colores porque tenía luces que daban vueltas por... Y ahora cada vez las uso menos, ¿viste? Claro. Sí, Pablo me sorprende cuando dice Son eso. importantes, ¿eh? Sí. En algunos casos son importantes porque yo he tenido algunos problemas que me sorprendía. Una paciente que andaba bien le ponía un faro que gira con diferentes colores de luces y se iba de costado y no se daba cuenta. Claro, claro, claro. ¿Mm? ¿Y vos, Vero, tuviste algún caso que digas, esto me desafió, esto fue... ¿Cuál fue tu caso? Viste que todos tenemos un paciente que decís, uy, este paciente. Y muchos, muchos. Pero me gusta, ¿eh? Me gusta porque el desafío me gusta. Sí. El BPPB que con maniobras resuelve no me genera tanto... No, quiero ese paciente Que es difícil. que me hace estudiarlo. Sí, sí. Claro, Que claro. me obliga a estudiarlo y a buscar cosas para salir adelante. Sí, tengo varios. Yo que la conozco, yo tengo el consultorio donde trabaja Pablo, para los que nos miran,
y la gente de Verónica habla con un amor y te dicen como con orgullo, ¿viste? A mí me atiende la doctora Golusa y me escucha. Y eso es un montón. Hoy por hoy que todo es pedirte un estudio y mandarte a tu casa, a mí me sorprende eso de la sala de espera. Cuando la gente dice, la doctora fue la... Yo vine porque es lo que uno escucha, yo que no hago rehabilitación vestibular, es lo que uno va escuchando. Pasé por un montón de médicos hasta que llegué a lo de la doctora Golusa y me escuchó. Ella se sentó y me escuchó lo que yo le quería contar. Y para ustedes que escuchan, debe ser algo como, Sandra, ¿qué decís? Esto es lo que tendríamos que hacer todo, pero evidentemente no es lo que hacemos todos, ¿no? Y el paciente encuentra una solución, que tal vez hace un montón que está dando vuelta con algo que lo tiene mal, que lo preocupa, que lo angustia. A mí una de las cosas que más me llama la atención no es el agudo, el que viene a Pablo, no sé, que viene agarrado y se va y dice, chao, no me voy. A mí el que observo es el paciente que está muy angustiado, que lleva años con lo que tiene y lo imposibilita y se siente un discapacitado. Sí. Y eso es algo como que ustedes, su especialidad, la especialidad que trabajan en conjunto, les hace muy bien a la gente. ¿Qué tendrías como reflexión para decirnos, Vero, de la especialidad de la rehabilitación vestibular? Que consulten, que realmente la inestabilidad tiene tratamiento. Hablo de la inestabilidad, que es lo más difícil. Tiene tratamiento, tiene solución. La pandemia dejó muchos abuelitos con mucho trastorno en la marcha y se han quedado, les da mucho temor salir, les cuesta mucho salir, pero andan bien. La verdad que uno se sorprende lo bien que andan, ellos mismos se sorprenden, Y que bueno, que no se aburran de la rehabilitación, porque yo sé que muchas veces se aburren y me dicen, no, tengo que seguir yendo, voy 4 sesiones, pero me hacen girar la cabeza así, parecemos todos locos mirando lucecitas. Sí, el paciente anda muy bien, entonces que no le tengan miedo, que consulten, porque los tratamientos dan resultados. Vos, Pablo, ¿qué dirías de la rehabilitación vestibular? Yo diría que es algo que amo, me encanta y espero seguir teniendo las pilas para hacerlo. Hasta el fin de mis días como kinesiólogo. Porque te da un montón de satisfacciones. Y sí, me plantea desafíos, me permite estudiar, me permite mejorar mi aspecto profesional para otra especialidad. Sí. Por esto que tiene esto protocolar, se respeta, es un grupo interdisciplinario y yo me acostumbro a trabajar así. Entonces, de vestibular aprendo para otra especialidad que ejerzo, que es la traumatología. Claro. Saco mucho. Así que... Sí, obviamente. ¿Y cambió, Jorge, con el correr de los años? Cuando vos empezaste a hoy, ¿no? ¿Hay cosas diferentes o la rehabilitación sigue siendo la misma? No, cambió mucho. Hay mucho avance con todos los estudios que ayudan a llegar al diagnóstico exacto, ¿entendés? Sí. Se hace mucho trabajo de investigación, ha progresado muchísimo. Y en lo personal, para mí, este es como un resumen. Yo acá en la parte vestibular encontré como el cierre de todo lo que yo estudié en kinesiología. Como te dije antes, para mí es perfecto lo que todos los que hacen vestibular, que se dedicaran y lo hicieran de corazón, buscando ayudar al paciente, porque recibimos pacientes que todos, como dijo Pablo, todos precisan ayuda, por diferentes motivos precisan que nosotros los empujemos, que nosotros los pongamos a funcionar de vuelta, porque, como dijo Vero, la inestabilidad es lo principal, ¿viste? Y aparte son pacientes que se conocen tanto que se diagnostican solo. El que viene y te dice, yo me levanto de la cama y me mareo, y yo tuve un caso, 18 años dando vuelta, hasta que cayó en el británico, la descubrieron, y yo después tuve más trabajo en reeducarle la marcha, claro, porque después de 18 años caminaba, no 10 y 10, 11 y 5, eran 9 y cuarto, caminaba así, ¿viste? Y después ella venía contenta al final dice, voy a hacer el modelaje, porque tenía que... Entonces todo eso te genera una satisfacción muy grande, y en lo personal es como que estoy cerrando con conocimiento de la parte neurológica, que en sí fue una de las cosas que siempre más me gustó,
este proceso. Me parece que es Ay, qué hermosa. lindo. Pero ¿cómo sería un equipo ideal de rehabilitación vestibular? ¿La autoneuróloga, el kinesiólogo, una psicóloga? Y yo trabajo en equipo, sí. En el ¿Cuál es el consultorio equipo tengo ideal? también una nutricionista que, Bien. bueno, seguirlos con la dieta es fundamental. Yo les doy el papel impreso, les explico, pero a veces necesitan a la nutricionista ahí. Me gustaría, tengo una psicóloga a la que le derivo también, y tengo también los neurólogos de referencia y los psiquiatras de referencia. Claro, sí. porque También tengo los traumatólogos. Sí, porque Es un equipo amplio. claro. El paciente es muy amplio. Hoy hablábamos también de la ayuda también del cardiólogo. Qué importante es tener un cardiólogo que entienda lo que estamos hablando, los hipoflujos cerebrales. Yo creo que es trabajar siempre en equipo en medicina. ¿Y todos los profesionales de la salud están capacitados para el paciente vestibular? Y no, yo No. creo que ahí es donde nos encontramos con los mayores problemas. Claro. Cuando uno hace un diagnóstico y va al especialista y el especialista le dice que no, que eso no es así, y entonces el paciente queda ahí dando vueltas con que sí, eso no es. Claro, Es difícil. ustedes armaron ya, ustedes son así como los indestructibles, tienen su grupo, se conocen, son como así No. como una cosa, una Una cofradía, secta. una secta, que se conocen y trabajan recontra bien. Y los No, pacientes, lo que pasa que es- el paciente se siente muy contenido con eso. Con que si va a Vero le va a mandar a Romero, lo va a mandar a Pablito, lo va a mandar al cardiólogo si lo necesita, al traumatólogo si así lo necesita. Eso es darle algo, una herramienta muy útil al paciente. Pero creo que eso es la medicina. Ahí Porque está. que un otoneurólogo mire un análisis de sangre, vos me vas a decir, ¿y qué tiene que ver? Y tiene un montón que ver. Entonces, creo que de eso se trata. De hacerlo con placer, hacerlo con amor. A mí me encanta lo que hago. De verdad lo digo, no es de compromiso. Amo ir a trabajar. Me encanta trabajar de lo que trabajo. Me da mucha satisfacción. Pero es mirar al paciente en conjunto. El Claro. paciente es un todo, no es un oído, no es un cuello, es un todo. Entonces, si no tomamos un poquito en cuenta eso, es muy difícil avanzar. Claro. ¿No, Pablo? Y Pablo me mira como diciendo, Por ahí no ¿quién estás me de va a acuerdo. preguntar? No, totalmente. Le estaba pensando en lo que ella decía y sí, tiene toda la razón. Es difícil por ahí que, el que no entiende el mareo le cuesta entender al paciente. El tema es entender, no el mareo lo que es, porque el mareo es una confusión sí, ambiental, sensación. Claro, punto. El problema es entender al paciente mareado. claro. El paciente mareado no puede pensar bien, el paciente mareado se para de la cama y ya empieza mal su día. Entonces, no sé si está primero su dolor de rodilla o el mareo que tiene. No sé si está primero que se está por separar o el mareo que tiene que no le permite llegar a tomar el café en la mesa. ¿Entendés? Entonces, es difícil primero entender al paciente mareado desde otras especialidades para darle el lugar que le corresponde también. Claro. Para no subvalorar, no minimizar. No minimizar su... ¿Entendés? Si ella, como te decía, pide un estudio de sangre es por algo. Entonces por ahí va otro especialista y le dice, no tiene nada que ver. Y no sé si... Hoy estábamos hablando justamente de un caso por baja de sodio. Y también te genera mareo. ¿Entendés? Claro, Te genera obnubilación, confusión y se confunde con la especialidad, ella se confunde con cardiología. Y no es para desvalorizar o para minimizar. Hay que darle importancia. Para mí está en la escucha el secreto. Siempre, ¿no? Todos los tres opinan lo mismo, que es la escucha, que es tener un paciente. Hablar con el paciente es fundamental. El que no habla con un paciente traumatológico, respiratorio, vestibular, Se perdió la anamnesis. no estás El que haciendo, no habla, se perdió la anamnesis. no estás haciendo una gran parte de tu trabajo, porque no es que vos lo tocas y le vas a solucionar el problema o le das un remedio y le solucionas el problema. Tenés que ayudarlo, tenés que integrarlo. Pero hoy, viste, como que hoy no es tan así, o está mal, ¿no? O se despacha, ¿cómo se diría? Se despacha a veces. Y no es el tiempo, yo opino que no es el tiempo. Vos podés tener un consultorio que se mueve un montón, pero vos al paciente, en el contacto que vos estás, ¿sí? Y lo escuchás. Claro. Y sabés lo que tiene y te preocupás. Y tratás de hacer lo que tengas que hacer por él. Sí, generas un puente un puente de comunicación. Y el paciente sabe que tiene ese puente que cuando te llama, vos sabés quién es y quién tiene y sabe y confía en que vas a hacer lo que necesita. Claro, tal cual, tal cual. Y estar con el paciente. Mira, una vez me pasó, Vero,
yo trabajo con un doctor que es el doctor Serramea. Le envié una paciente que no era de él. La paciente vino y dijo, vos no me dijiste que me iba a revisar. Yo digo, y sí, no, nunca nadie me revisó, yo no fui preparada, me tendrías que haber avisado, ¿viste? Y yo digo, mirá, y anduvo, era una señora que después terminaron operando, mirá la gravedad de lo que tenía, y jamás nadie se había tomado el trabajo de sacarle la ropa y mirarle la columna lumbar. Claro. Y solo le miraban la resonancia, que vos podés llevar cualquier resonancia, que al fin y al cabo como a vos no te van a mirar, pero Claro. es tremendo, es tremendo. Bueno, respecto a ese tema, yo tuve una experiencia con vestibular, que a mí el estudio que me traía la señora, las pruebas que yo le hice, ¿viste? Claro. No daba, no era. Tenentonces, yo cuando miro los estudios, hasta ese momento nunca miraba el nombre. Entonces, cuando miro el nombre, 96 años, yo tengo una persona de 50 y pico adelante. No. Le digo, entonces usted no es fulana de tal, no. Bueno, entonces este estudio no es suyo. Dice, a mí me medicaron con ese estudio. Digo, bueno, toma el estudio, vaya y vuelva en otro momento. Porque verdaderamente, pobre mujer, la Pobre habían, mujer. venía de Capital, la habían diagnosticado, medicado y enviado a rehabilitación vestibular cuando no era. Tenía trastornos, alteraciones vestibulares, pero no era lo que indicaba el estudio. Volviendo a lo que vos habías dicho antes, a mí me resulta difícil trabajar un paciente que me lo derivan para hacer estudio, porque el estudio son 15 minutos. A mí me gusta cuando al estudio se lo hago yo al paciente que es mío. Claro. Claro. Es muy difícil hacer el diagnóstico frente solamente a un estudio, porque el estudio me arroja una respuesta, pero no es siempre, que es lo que decías antes de la migraña. Bueno, un lujazo total. Nos cambiaron el productor, no sé si se dieron cuenta, en el medio del programa vino Emi, que es un genio. Un lujazo total. Yo les agradezco a los tres en el alma. Cuando los escuchaba también me llenaba del orgullo de estar sentada con ustedes tres acá. Y para cerrar, bueno, los dejo que cada uno diga 2 palabras de cierre y fue un lujo, da para hacer 100 programas con ustedes tres porque son unos genios totales. Vero, para cerrar, ¿qué le dirías a tus pacientes y a los médicos en este caso? Ay. Bueno, nada, los pacientes que confíen en el tratamiento, que tengan paciencia, que esto resuelve de verdad, que confíen en el kinesiólogo y confíen en el médico. Y a los médicos que estaría bueno volver a trabajar en conjunto como se trabajaba antiguamente. Es como deberíamos trabajar todos. Pablo. Bueno, a los pacientes que sigan buscando paciencia, que no se queden, que sigan intentando, aunque los diagnósticos a veces tarden en llegar y los mejores tratamientos tarden en llegar, pero siempre capaz que el año que viene encuentran una lucecita que les cambia la vida. Así que lo mejor que no se queden y bueno, a los colegas que quieran hacer rehabilitación vestibular, que estudien, sencillamente que estudien y Claro. que se enfrenten al desafío, porque ahí se van a dar cuenta si lo pueden hacer, si les gusta, se puede tornar monótono, pero hay que estudiar y adquirir capacidades como la escucha principalmente, que por ahí no estamos tan acostumbrados los kinesiólogos y bueno, hay que adquirir esa capacidad. El broche de oro. Para cerrar, No, mira, yo primero te agradezco a vos la invitación. Para mí es un lujo estar acá, como dijiste vos, con ustedes. Y yo para cerrar lo que tengo que decirte que para mí hay que seguir trabajando mucho. La kinesiología es trabajo, estudio, meter el cuerpo, porque hay que meter el cuerpo, hay que escuchar, hay que trabajar en equipo con los médicos, no son rivales nuestros, somos Tal cual. compañeros de trabajo y la comunicación tiene que ser de ida y vuelta, e incluso ida y vuelta con los colegas. Hay colegas que saben muchísimo más que lo que podemos saber nosotros y los que saben menos que lo que sabemos nosotros, como dijo Pablo, que estudien, que trabajen y que traten de poner, en este caso, a la kinesiología en el lugar que corresponde, ¿no es cierto? No solo es discutir por en este momento actual discusiones innecesarias que están en casi todas las redes, perdóname que te haga Sí. este comentario, pero hay que apuntar a la kinesiología, a estudiar, que eso va a ser el que te va a dar el nivel para crecer y reclamar, porque sin estudio, sin crecimiento, no se logra absolutamente nada.
Tal cual, gracias Jorge. Y respecto a lo que dijiste, tal cual. El agredirnos, el tratarnos mal, el ensuciarnos en este momento, porque hay elecciones, pero te cuento, hay elecciones, entonces salen todas las agresiones y todas esas cosas, eso no suma nada. Todos trabajamos de lo mismo, como yo digo, gane o pierda cualquiera, al otro día hay que volver a su consultorio a trabajar y trabajar bien. Así que bueno, un gusto, nos vemos en el próximo programa, les agradezco en el alma y espero que este programa se repita.